Este vídeo pretende ser una guía de compra del Citroën 2 caballos, en el que voy a intentar enseñaros pues los puntos más sensibles, las zonas que tendréis que tener en cuenta antes de comprar un coche como estos. Bien, para esta guía voy a tomar como base este 2 caballos 6, que es probablemente el coche más fabricado y el más común en el mercado. Entonces os voy a enseñar los puntos a tener en cuenta a la hora de comprar vuestro primer 2 caballos. Yo siempre recomiendo a la gente que se centren sobre todo en la carrocería, que dejaran como un segundo plano la mecánica y se centren sobre todo en una pieza que es la caracola. La caracola es lo que es el habitáculo, es esa pieza grande que sería pues un poco toda la carrocería del coche, exceptuando las aletas, el capó, las puertas y el portón trasero. Entonces, primer punto a tener en cuenta: ¿dónde se oxidan nuestros caballos? Lo primero que tendréis que mirar son los bajos. Para eso levantáis las alfombrillas y os vais a fijar en esa pieza horizontal y en esa vertical. Estos son los suelos de 2 caballos y esa pieza que sube en ángulo es la pedalera. Son las dos piezas que probablemente estén en peor estado si el coche no se ha restaurado. Bueno, en nuestro caso, este coche pues le han puesto aquí una chapa que es más bien para parchear más que para restaurar. Entonces aquí no se aprecian bien los daños. Pero bueno, probablemente cuando vayáis a ver en 2 caballos toda esta zona esté muy deteriorada, muy oxidada, probablemente con agujeros. Esta también, y probablemente este ángulo y este larguero estén atacados. Por lo tanto, sitios a revisar. El larguero es esta pieza que va desde aquí adelante, desde donde va la aleta hasta la otra aleta. Normalmente donde peor están es en la parte delantera, tanto exterior como interior como por debajo. Entonces fijaros bien en el estado en que esté el larguero, sobre todo porque es una pieza que no es sencilla de reparar. Otro punto también que es muy dado a la corrosión es donde amarra la aleta delantera y esta parte del triángulo, que suele estar oxidada. De hecho os voy a enseñar en este coche azul, que en su día se restauró, como pues ya ha empezado a atacar el óxido. Entonces, punto sensible a tener en cuenta. Bueno, volviendo a nuestros 2 caballos. Otro punto también que tendréis que revisar son los bajos de las puertas. Las puertas por aquí suelen estar bastante oxidadas. Entonces miráis bien a lo largo de toda la puerta, tanto la delantera como la trasera. Os fijéis bien en la parte inferior. Aquí veis también que el larguero en esta zona está un poquitín dañado. Si abrimos la puerta trasera, nos tendremos que fijar en esta zona, sobre todo en la parte inferior. La parte inferior, sobre todo aquí debajo, es donde peor suele estar. No dudéis, veis que aquí hay un tapizado. Por ejemplo, este agujero es normal que esté ahí, es para el anclaje de los cinturones traseros, los que llevan. No dudéis en levantar la tapicería, porque normalmente el pase de ruedas aquí trasero suele estar atacado. Otro punto a tener en cuenta.
Los bajos en general en la parte trasera, los suelos suelen estar bien. Ya si los suelos atrás están mal, pues probablemente el coche no esté muy fino. Eso en cuanto a la caracola. Otro punto frecuente de donde se suele oxidar es la parte inferior de la tercera ventana. Aquí debajo suele estar oxidado. Normalmente no se aprecia con el cristal puesto, pero una vez que quitáis el cristal y la junta, lo vais a restaurar completamente, probablemente aparezca una pestaña que hay aquí, aparezca un poco comida. Las puertas, fijaros también que no tengan tampoco muchos golpes, porque las puertas de 2 caballos son complicadas de arreglar, eso cuando tienen arreglo. Entonces cuantos menos golpecillos tengan, pues mejor, porque dejar una puerta sin aguas tiene mérito. Otro punto a tener en cuenta en la parte delantera, lo que es la zona del aireador. El aireador es esa pieza horizontal que va de izquierda a derecha, que se abre desde dentro, pues para que entre aire. Esta pieza también tiene tendencia a estar en mal estado, tanto esa pieza como la inferior, que es el marco del parabrisas. Esta pieza suele estar mal, sobre todo aquí a la altura de la bisagra del capó. Aquí también, al igual que con la tercera ventana, la parte inferior donde va la junta, si por lo que sea la retiráis, probablemente esté dañada y tengáis que sanearla. Os voy a enseñar, por ejemplo, también en el azul, cómo el agua ha hecho sus estragos. ¿Veis? Y la bisagra, pues esta parte inferior ya está bastante tocada, incluso ha llegado al capó. Se está levantando la pintura y pues tendremos que repararlo. El capó, pues lo mismo, veréis que no tenga mucho golpe, sobre todo en la parte de adelante. Esa parte de adelante, que es la que primero se lleva el golpe, procurad que esté en buen estado, porque quitar el golpe del capó también es ligeramente costoso. Las aletas probablemente también tengan golpes, pero os diría que no os preocupáis mucho, porque una aleta nueva cuesta poco dinero y probablemente sea más barato comprar una aleta nueva que repararla. En las aletas y en el parachoques, por ejemplo, no me fijaría mucho. Las llantas tampoco, podéis encontrar en cualquier sitio. Insisto, sobre todo, muy importante, el larguero, los bajos por dentro, la pedalera y los bajos de las puertas. El aireador, aunque bueno, eso quizás en menor medida. Hombre, sí es importante que el marco del parabrisas no esté muy atacado, la zona que no sea aireador. Esta zona, por ejemplo, de abajo, es importante que esté bien, porque el cambiar la parte inferior del parabrisas también es bastante costoso. La capota, pues tampoco me preocuparía mucho, porque una capota nueva no vale mucho dinero y probablemente tengáis que cambiarla. Ahora, si vamos a la parte trasera, os diría que os fijarais en esta zona de abajo, que tiene tendencia a acumular corrosión, y también muy importante la plancha de donde van las luces y la matrícula. Esa es una pieza que encierra sorpresas, y aunque en un primer momento parezca que está bien, luego aparece el óxido, que es, como veis aquí, aunque no es todavía muy grave, pues por ejemplo aquí ya ha empezado a estropearse. Se suele estropear sobre todo mucho aquí detrás del foco. Este foco, al soltarlo, sobre todo en la parte de abajo que acumula mucho agua, es una zona que suele estar muy estropeada.